Hay nombres que trascienden las pantallas. Nombres que se pronuncian con reverencia en cada hogar de América Latina, en cada sala donde una familia se reunió alrededor de un televisor para vivir y llorar, con personajes que parecían más reales que la vida misma. Hay actrices que no solo interpretan, existen dentro de sus personajes, los habitan, los respiran, los sangran. Y hay una sola mujer que durante más de 5 décadas llevó sobre sus hombros el peso de esa responsabilidad, ese privilegio, esa gloria que a veces duele tanto como cualquier tragedia que ella misma ha representado. Su nombre es Lupita Ferrer. Y hoy, queridos espectadores, vamos a contarles su historia. La historia completa. Hoy no les traemos simplemente la historia de una actriz famosa. Les traemos la historia de una mujer. Una mujer que nació con un destino escrito en los ojos, que cargó el apellido de sus padres inmigrantes con orgullo, que se subió a un escenario a los 15 años sin saber que ese primer paso cambiaría para siempre el curso de la televisión latinoamericana. Una mujer que amó apasionadamente y también sufrió las consecuencias de ese amor. Una mujer que tomó decisiones que marcaron su vida para siempre, decisiones de las que se arrepiente, decisiones de las que aprendió, decisiones que la moldearon en la persona extraordinaria que es hoy. Y también les traemos la noticia que ha sacudido a sus millones de fanáticos alrededor del mundo. La noticia que nadie quería escuchar, pero que todos necesitaban saber. Porque Lupita Ferrer, la reina del drama, la zuliana que conquistó el mundo, ha tenido que enfrentarse a la batalla más difícil de su vida. Quédense con nosotros, porque esta historia los va a dejar sin palabras. Para entender a Lupita Ferrer, hay que entender primero de dónde viene. Y Lupita Ferrer viene de Maracaibo. No simplemente nació allí. Maracaibo la formó, la definió, le dio ese temperamento único que combina la calidez más desbordante del Caribe venezolano con la tenacidad de quienes saben que para llegar lejos, hay que empezar desde abajo. Maracaibo, capital del estado Zulia, en el noroeste de Venezuela. Una ciudad que a finales de los años 40 era ya una metrópolis efervescente, marcada por el descubrimiento del petróleo que había transformado radicalmente la economía venezolana. Una ciudad con un carácter propio, una identidad regional fortísima, una cultura musical y artística que siempre rivalizó con la cosmopolita Caracas. Los maracuchos, como se llama cariñosamente a sus habitantes, son conocidos por su orgullo regional, por su sentido del humor feroz, por su hospitalidad sin límites, y por una energía vital que parece inagotable. Es en ese ambiente donde, el 6 de diciembre de 1947, nace Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor. Hija de padres inmigrantes españoles, Lupita hereda desde pequeña ese doble sentido de identidad, la venezolanidad a flor de piel y la herencia española en el carácter, en la tosudez, en esa voluntad de hierro que no cede ni ante las tormentas más fuertes. Sus padres, como tantos otros inmigrantes europeos que llegaron a Venezuela en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, vinieron buscando un futuro mejor. Y en Maracaibo encontraron no solo trabajo y estabilidad, sino también la posibilidad de criar a sus hijos en un ambiente de progreso y esperanza. La pequeña Yolanda Guadalupe, que el mundo conocería como Lupita, creció en ese ambiente mixto, entre las tradiciones españolas del hogar y la vivacidad maracucha de las calles. Desde muy niña se distinguió por algo que no tiene nombre preciso, pero que todos reconocen de inmediato cuando lo ven: presencia. Hay personas que entran a un cuarto y el cuarto se transforma. Hay personas que miran y su mirada dice cosas que las palabras no pueden. Lupita Ferrer fue, desde niña, una de esas personas. Sus ojos, en particular, siempre fueron notables. Grandes, oscuros, expresivos hasta el exceso, capaces de transmitir una gama completa de emociones con apenas una ligera variación en su enfoque. En Venezuela, cuando se habla de los ojos de Lupita Ferrer, se habla de ellos como si fueran un fenómeno natural, algo que no puede explicarse del todo pero que tampoco puede ignorarse. Esos ojos serían, con el tiempo, uno de los sellos más reconocibles de toda la televisión latinoamericana. Pero antes de los estudios de televisión, antes de las cámaras y los reflectores, antes de los millones de espectadores que colgarían sus emociones de cada gesto de esa mirada prodigiosa, había una niña en Maracaibo que soñaba. Una niña que encontró en el teatro, ese espacio sagrado donde la realidad y la ficción se fusionan, su verdadera casa. Lupita Ferrer tenía apenas 15 años cuando se subió a un escenario por primera vez de manera formal. Y no cualquier escenario, no cualquier obra. Su debut fue en nada más y nada menos que Hamlet, de William Shakespeare, uno de los textos dramáticos más exigentes de toda la historia de la literatura universal. Y ella interpretó a Ofelia. Vale la pena detenerse un momento en lo que significa esto.
Ofelia no es un papel menor ni sencillo. Es uno de los personajes más estudiados y debatidos de toda la dramaturgia occidental. Hay infinitas interpretaciones posibles. La Ofelia víctima absoluta, la Ofelia que esconde una inteligencia que la sociedad no le permite mostrar, la Ofelia que elige su propio destino incluso en la locura, la Ofelia que es el corazón moral de una obra dominada por la ambición y la violencia de los hombres. Cada gran actriz que ha interpretado a Ofelia ha tenido que tomar decisiones profundas sobre quién es este personaje, que la mueve, que la destruye. A los 15 años, Lupita Ferrer tomó esas decisiones. Y las tomó bien. No porque tuviera la experiencia técnica que viene solo con años de trabajo, sino porque tenía algo que ninguna escuela puede enseñar: la capacidad de empatía profunda con el sufrimiento de otro ser humano. La capacidad de abandonar su propia realidad y habitar la de Ofelia con una autenticidad que el público podía sentir en cada célula de su cuerpo. Eso es el don. Eso es lo que Lupita Ferrer tenía desde los 15 años y que no ha perdido con los 78. Ofelia. El personaje que muchos consideran el más trágico de toda la obra de Shakespeare. La joven pura y vulnerable que es víctima de las intrigas del poder, que pierde la razón ante el peso del amor y la traición, que termina su historia en las aguas de un río, coronada de flores como si la locura la hubiera convertido en algo sagrado y terrible al mismo tiempo. Es un papel que actualmente siguen rompiendo la cabeza las actrices más experimentadas del mundo. Y Lupita Ferrer lo interpretó a los 15 años. Quienes la vieron actuar en esa época coinciden en una cosa: aquella jovencita no estaba simplemente recitando líneas aprendidas de memoria. Estaba viviendo al personaje. Había en su interpretación una autenticidad, una entrega total, que era imposible de simular y que no puede enseñarse en ninguna escuela. Lupita Ferrer tenía lo que en el mundo del teatro se llama el don, esa capacidad innata de transformarse, de abandonar su propia identidad y habitar completamente la de otro ser. Las noticias de su talento comenzaron a circular en los círculos artísticos de Maracaibo, y eventualmente llegaron más lejos. Porque los talentos genuinos son difíciles de contener. Se filtran, se expanden, encuentran el camino hacia la luz por más que la vida intente oscurecerlos. Hay momentos en la vida que cambian todo. Momentos que parecen ordinarios pero que en realidad son bisagras, puntos de inflexión donde el destino toma una decisión que no nos consulta. Para Lupita Ferrer, uno de esos momentos ocurrió cuando tenía 18 años y actuó en la obra Doña Rosita la Soltera, del dramaturgo español Federico García Lorca. Entre el público de aquella representación se encontraba el entonces presidente de Venezuela, Raúl Leoni. El presidente de la República, acompañado de su comitiva, asistió a aquella velada teatral seguramente esperando una noche de cultura y entretenimiento convencional. Lo que encontró fue algo diferente. Encontró a Lupita Ferrer. La impresión que causó en Leoni fue tan profunda, tan genuina, que él mismo lo expresó públicamente. La joven actriz maracucha había cautivado al primer mandatario de la nación con una actuación que, según todos los testimonios de la época, era extraordinaria en una mujer tan joven. Doña Rosita la Soltera es una obra de García Lorca que habla de la espera, del amor que no llega, de la juventud que se consume aguardando a quien nunca regresa. Es una obra donde la emoción es el motor y donde la técnica, sin sentimiento verdadero, resulta completamente insuficiente. Y Lupita Ferrer tuvo el sentimiento. Ese momento de reconocimiento por parte del presidente de la República no fue simplemente una anécdota curiosa, fue una señal inequívoca de que Lupita Ferrer no era una actriz más. Era una figura destinada a dejar huella. Era el tipo de artista que aparece pocas veces en una generación y que, cuando aparece, no hay manera de ignorarla. Para la joven Lupita, aquel reconocimiento fue también el empujón que necesitaba para dar el siguiente paso. Maracaibo ya le había dado todo lo que podía darle. Era hora de ir al siguiente escenario. Era hora de conquistar Caracas. Llegar a Caracas siendo joven, siendo mujer y siendo del interior del país, en la Venezuela de los años 60, era en sí mismo un acto de valentía. Caracas era y sigue siendo la ciudad donde todos los sueños venezolanos van a ponerse a prueba. La televisión venezolana de los años 60 era un mundo en construcción. Los canales estaban estableciendo sus identidades, los productores estaban aprendiendo un lenguaje narrativo completamente nuevo, y los actores, la mayoría de ellos provenientes del teatro, estaban descubriendo que las cámaras de televisión exigían algo diferente al público de una sala. Requerían una intimidad, una naturalidad, una capacidad de conectar con el espectador a través de la pequeña pantalla de una manera que no existía en el teatro. Lupita Ferrer demostró desde el primer momento que entendía perfectamente esa diferencia.
Su formación teatral le daba la base técnica, la comprensión del texto dramático, la capacidad de construir un personaje desde adentro hacia afuera. Pero su instinto natural le permitió adaptarse a las exigencias específicas de la televisión sin perder nada de la intensidad que la había hecho brillar en los escenarios de Maracaibo y Caracas. En 1967, Lupita Ferrer actuó en las primeras adaptaciones televisivas de Doña Bárbara, la obra cumbre de Rómulo Gallegos, el novelista venezolano cuya obra es considerada uno de los pilares de la literatura latinoamericana del siglo XX. Doña Bárbara es la historia de una mujer poderosa, bravía y trágica, forjada por el dolor y la violencia, que se convierte en dueña y señora de sus tierras mientras carga el peso de un pasado que no puede sacudirse. Era un papel de enorme complejidad psicológica, un papel que exigía a la actriz navegar entre la villanía y la victimización, entre la fuerza y la vulnerabilidad. Lupita Ferrer lo interpretó con una madurez que sorprendió a todos. Con apenas 20 años, estaba dando vida a uno de los personajes femeninos más complejos de la literatura venezolana, y lo estaba haciendo con una autoridad y una profundidad que dejaban sin aliento. Era claro que no se trataba simplemente de una actriz bonita que sabía memorizar parlamentos. Era una artista en el sentido más pleno y exigente de la palabra. En 1968, Lupita Ferrer hizo algo que en aquella época requería una valentía enorme. Empacó sus cosas y se fue a México. No a cualquier trabajo en México. La llamaron para protagonizar producciones de Telesistema Mexicano, que era el gigante de la televisión mexicana de la época y uno de los centros de producción audiovisual más importantes de toda América Latina. México recibió a la joven venezolana con los brazos abiertos. Y Lupita Ferrer retribuyó ese recibimiento con actuaciones que dejaron huella. Trabajó junto a figuras legendarias del entretenimiento latinoamericano, incluido el inmortal Mario Moreno, Cantinflas, cuya fama trascendía fronteras y generaciones. Compartir escena con Cantinflas no era una tarea menor. Era uno de los cómicos más populares del mundo hispanohablante, y su presencia tendía a absorber toda la atención de cualquier proyecto en el que participara. Sin embargo, Lupita Ferrer supo mantener su propia identidad artística, su propio espacio en el escenario, sin competir con el maestro del humor pero tampoco dejándose eclipsar. Durante su estancia en México, Lupita realizó cerca de una decena de películas. Fue un periodo de formación cinematográfica intensísima, donde aprendió las diferencias entre el trabajo televisivo y el trabajo para el cine, donde perfeccionó su técnica ante la cámara, y donde comenzó a construir una reputación que iba más allá de las fronteras venezolanas. Lupita Ferrer dejaba de ser una estrella nacional para convertirse en una figura de proyección continental. Pero México era solo el primer peldaño de una escalera que la llevaría mucho más alto. Porque el mundo que esperaba a Lupita Ferrer no era solamente el mundo latinoamericano. Era Hollywood. Hay momentos en la vida de un artista que confirman su lugar en la historia. Para Lupita Ferrer, uno de esos momentos llegó durante los años 70, cuando la actriz venezolana cruzó el umbral que separa el estrellato latinoamericano del reconocimiento internacional. Hollywood la llamó. Y Lupita Ferrer respondió. Trabajó en producciones de Hollywood compartiendo pantalla con figuras de la talla de Tony Curtis, uno de los actores más importantes del cine clásico norteamericano, protagonista de películas legendarias como Con faldas y A lo loco y Espartaco. Compartir pantalla con Curtis no era un favor que Hollywood le hacía a cualquier actriz latinoamericana. Era una confirmación de que el talento de Lupita Ferrer era reconocido al más alto nivel internacional. Pero el trabajo que más marcaría esta etapa hollywoodense de su carrera fue su participación en Los hijos de Sánchez, la adaptación cinematográfica del famoso libro del antropólogo Oscar Lewis, dirigida por Hall Bartlett y estrenada en 1978. Esta película es especialmente significativa en la vida de Lupita Ferrer por múltiples razones, artísticas, profesionales y muy personales. En Los hijos de Sánchez, Lupita compartió créditos con Anthony Quinn, el legendario actor de origen mexicano cuya carrera abarcaba décadas de cine de primer nivel, y con la incomparable Dolores del Río, una de las actrices más importantes de toda la historia del cine latinoamericano, figura de una elegancia y un talento inigualables. Estar al nivel de estas dos leyendas vivas del cine no era simplemente un logro profesional, era una validación histórica. La película tuvo además la distinción de contar con una banda sonora compuesta por Chuck Mangione, el brillante músico estadounidense cuya obra Feels So Good ganaría el premio Grammy en 1979. Una producción así, con ese nivel de talento en todos sus departamentos, no pasaba desapercibida. Y Lupita Ferrer, dentro de ese universo de excepcionalidad, brilló con luz propia. Beverly Hills. Lupita Ferrer vivió en Beverly Hills, en una de esas casas típicas de las celebridades de Hollywood,
con sus palmeras perfectamente podadas y sus calles anchas y silenciosas. Fue un periodo de su vida marcado por el vértigo de la fama internacional, por las cenas en restaurantes donde se cruzaban los grandes nombres del mundo del espectáculo, por la sensación de haber alcanzado un sueño que la niña de Maracaibo apenas se habría atrevido a imaginar. Pero Beverly Hills también fue el escenario de algunas de las decisiones más complicadas de su vida. Porque los sueños tienen un precio. Y Lupita Ferrer comenzaría a entender ese precio durante estos años dorados en las colinas de California. Después de su aventura hollywoodense, Lupita Ferrer regresó a Venezuela. Y regresó cambiada, más madura, más segura de sí misma, con una perspectiva artística enriquecida por sus experiencias internacionales. Y regresó dispuesta a conquistar definitivamente a su propio público. Sus primeras grandes telenovelas venezolanas establecieron el molde que la haría famosa en todo el continente. Esmeralda fue la historia de una joven ciega, un papel que exigía una sutileza interpretativa enorme. Actuar como si no se viera, cuando en realidad se ve perfectamente, requiere un control del cuerpo y una concentración mental que no todos los actores poseen. Lupita Ferrer lo hizo de manera magistral, creando un personaje tan creíble que el público olvidaba por completo que estaba viendo a una actriz sana interpretando a una persona con discapacidad visual. Mariana de la Noche, estrenada en 1975, llevó la intensidad dramática a un nuevo nivel. La historia del amor prohibido entre Mariana Montenegro e Ignacio Lugo Navarro era exactamente el tipo de drama romántico donde los talentos de Lupita Ferrer podían desplegarse en toda su magnitud. Amor que no puede ser, pasiones que chocan contra los muros de la moral social y las convenciones de la época, sufrimiento que ennoblece en lugar de degradar. Estos eran los ingredientes del melodrama venezolano en su apogeo, y Lupita Ferrer era su intérprete suprema. Y luego llegó La Zulianita. El título mismo era un homenaje a sus orígenes, a esa identidad maracucha que nunca abandonó a pesar de todos sus años en Caracas, México y Hollywood. La Zulianita resonó especialmente con el público por esa razón. No era solo una novela, era una declaración de identidad. Lupita Ferrer, la zuliana que había conquistado el mundo, volvía a casa. María Teresa fue otro de sus grandes éxitos de este periodo, una historia de una mujer que enloquece tras la pérdida de su pequeña hija. Un papel de una carga emocional devastadora, que requería que la actriz navegara por los territorios más oscuros de la psicología humana. El duelo que se transforma en locura, el amor materno que pierde su objeto y no sabe cómo sobrevivir. Lupita Ferrer lo interpretó con una entrega que dejó al público venezolano sin palabras y convirtió cada episodio en un evento emocional colectivo. Detrás de cada gran carrera artística hay siempre una historia personal que la sostiene y la complica en partes iguales. Y la historia personal de Lupita Ferrer ha sido tan dramática, tan cargada de emoción y de dolor, como cualquiera de los personajes que interpretó durante sus décadas frente a las cámaras. Su primer matrimonio fue en Venezuela, con Alfredo Carrillo, un ingeniero venezolano. Lupita era ya una figura reconocida en el mundo artístico cuando se casó con Carrillo, y precisamente esa condición sería la semilla de los problemas que vendrían. Porque Alfredo Carrillo, según ha relatado la propia Lupita en distintas entrevistas a lo largo de los años, nunca terminó de entender, ni de aceptar plenamente, lo que significaba estar casado con una actriz. ¿Qué significa estar casado con una actriz famosa? Significa horarios imprevisibles. Significa que el ser amado debe ponerse en manos de otros actores para interpretar escenas de amor, de odio, de intimidad. Significa que los compromisos profesionales a veces tienen que anteponerse a los planes personales. Significa que la persona que uno ama pertenece también, en cierta medida, a un público que la quiere y la reclama. Para algunas personas, esto es completamente aceptable. Para otras, resulta insoportable. Para Alfredo Carrillo, resultó insoportable. Los celos, la incomprensión, la dificultad para aceptar la naturaleza de la profesión de su esposa fueron corroendo el matrimonio desde adentro, como el agua que penetra lentamente en la piedra hasta que la rompe. Lupita ha dicho en más de una ocasión que intentó encontrar el equilibrio, que intentó conciliar las exigencias de su carrera con las expectativas de su marido, pero que ese equilibrio resultó imposible de mantener. 2 años después de la boda, el matrimonio había terminado. La ruptura fue dolorosa no solo como el fin de una relación amorosa, sino también como el primer gran choque entre los dos mundos que definen a Lupita Ferrer, su vida como artista y su vida como mujer. Y ese choque dejaría cicatrices que tardarían mucho tiempo en sanar. Su segundo matrimonio fue radicalmente diferente en todos los sentidos. Hall Bartlett no era un venezolano corriente, era un director de cine estadounidense de considerable trayectoria, un hombre de mundo con décadas de experiencia en los laberintos de Hollywood.
Fue él quien eligió a Lupita para protagonizar Los hijos de Sánchez junto a Anthony Quinn y Dolores del Río, y fue a través de esa colaboración profesional que nació la relación personal. El romance entre Lupita Ferrer y Hall Bartlett tenía todos los ingredientes de una gran historia de amor. El encuentro entre dos mundos diferentes, América Latina y Hollywood. La complicidad artística que precede al amor personal, la pasión que se enciende en el ambiente intenso y creativo de una filmación, la sensación de que el otro te ve de una manera que nadie más te ha visto. Y en el contexto de Beverly Hills, de las noches en los mejores restaurantes de Los Ángeles, de una vida donde el glamour era el aire que se respiraba, ese amor tenía todo para ser perfecto. Pero el amor, como Lupita Ferrer sabe mejor que nadie, raramente es perfecto. Y en este segundo matrimonio también aparecieron los demonios que habían destruido el primero, los celos. Bartlett era considerablemente mayor que Lupita, y esa diferencia de edad, que al principio puede parecer un elemento romántico, el hombre maduro y experimentado, la mujer joven y brillante, fue convirtiéndose con el tiempo en una fuente de tensión. Los celos de Bartlett, según ha contado la propia actriz, eran intensos y constantes. El director temía perder a una mujer tan luminosa, tan deseada, tan admirada por todos. Y ese miedo se traducía en un control que Lupita, criada en la libertad del espíritu artístico, encontraba cada vez más asfixiante. 4 años duró este matrimonio. 4 años que transcurrieron entre el fulgor de Beverly Hills y las sombras cada vez más largas de una relación que no encontraba su equilibrio. Cuando el matrimonio terminó, Lupita Ferrer quedó de nuevo sola en ese mundo brillante pero implacable de Hollywood. Con el dolor de una segunda derrota amorosa y con la confirmación de que la fama, por más gloria que traiga, no garantiza la felicidad en el terreno más básico y vulnerable de la existencia humana, el amor. No fui feliz en ninguno de los dos, admitió Lupita años después con una honestidad que pocas estrellas de su magnitud se permiten. Esa honestidad, esa disposición a nombrar el fracaso sin adornarlo ni negarlo, es parte de lo que hace a Lupita Ferrer tan querida. No es solo la actriz extraordinaria, es la mujer que ha vivido de verdad y que no tiene miedo de decirlo. En el mundo del espectáculo, los rumores tienen una vida propia. Se generan en los corrillos de los estudios, se alimentan en las páginas de la prensa del corazón, y crecen y se transforman hasta que a veces ya no guardan ninguna relación con la verdad que les dio origen. Lupita Ferrer no fue la excepción a esta regla cruel. Durante los tiempos más agitados de su vida personal, cuando estaba en medio de los conflictos de su matrimonio con Bartlett, cuando su vida privada estaba siendo objeto de escrutinio constante, comenzó a circular un rumor de proporciones sísmicas, que la hermana menor de Lupita Ferrer era en realidad su hija. Que la joven que todos conocían como la hermanita de la actriz había nacido en realidad de ella, y que la familia había decidido ocultar la verdad por razones que la imaginación popular llenaba con los detalles más extravagantes. El rumor corrió por toda Venezuela. La prensa, que había mantenido siempre una relación respetuosa con Lupita Ferrer, tomó la decisión de no hacer de ese rumor un escándalo mayor. Pero el murmullo estaba ahí, persistente y venenoso como siempre son los rumores cuando tocan los puntos más sensibles de la vida privada de una figura pública. Lupita Ferrer lo negó entonces. Lo ha seguido negando desde entonces. Con la firmeza serena de quien dice la verdad y sabe que el tiempo es su mejor aliado, ha afirmado que su hermana es exactamente lo que siempre ha sido, su hermana. La niña de la familia, la más pequeña de los Ferrer Fuenmayor, no una hija oculta sino simplemente una hermana que la quiere y a quien ella quiere. ¿Por qué surgió el rumor? Probablemente porque en el imaginario popular las actrices famosas y glamorosas deben tener secretos oscuros, historias ocultas, hijos abandonados, vidas dobles. La realidad rara vez es tan dramática como la ficción, pero la ficción es siempre más entretenida. Y en el caso de Lupita Ferrer, cuya vida sí tenía elementos genuinamente dramáticos, como descubriremos más adelante, la frontera entre lo real y lo inventado se volvió especialmente difusa. Pero si hubo un episodio de la vida personal de Lupita Ferrer que marcó su historia de una manera profunda e irreversible, no fue ninguno de sus matrimonios. Fue algo que ocurrió en el periodo más complicado de su vida, en ese tiempo de disputas legales y corazón roto que siguió al fin de su segundo matrimonio. Lupita Ferrer quedó embarazada. De un hombre que no era su marido. De un músico, famosísimo, según sus propias palabras, aunque nunca ha revelado su identidad, con quien vivió un romance en ese tiempo de vulnerabilidad y tormenta. Hay una paradoja cruel en la vida de las grandes estrellas. Cuanto más admiradas son, cuanto más rodeadas de cámaras y reflectores y público entusiasta, más intensa puede ser su soledad interior. Lupita Ferrer ha conocido esa paradoja de manera profunda y dolorosa. Mientras el público venezolano y latinoamericano
y mundial, lloraba de emoción con sus personajes, mientras las revistas del corazón publicaban sus fotos en sus páginas más glamurosas, mientras los directores se disputaban el privilegio de tenerla en sus producciones. La mujer detrás de la actriz estaba lidiando con una vida personal que no encontraba el equilibrio que buscaba. 2 matrimonios fallidos. El hijo que nunca nació. La imposibilidad de conciliar las exigencias de una carrera extraordinaria con las necesidades de una vida personal plena. La vida se me complicó entre la fama que logré de jovencita y mis matrimonios, ha dicho Lupita con la lucidez de quien ya ha procesado el dolor y puede nombrarlo sin derrumbarse. No fui feliz en ninguno de los dos. El primero fue en Venezuela y el segundo en Los Ángeles, y en ninguno de los dos encontré lo que buscaba. ¿Qué buscaba? Lo que busca cualquier ser humano, independientemente de su fama o su fortuna, ser amada y comprendida de verdad. Que el hombre que comparte su vida entienda quién es ella, no la actriz famosa, no la estrella de televisión, no el personaje público, sino la mujer concreta que ríe y llora y tiene miedos y necesita apoyo y quiere sentirse segura. Ese hombre no apareció en el momento correcto. Y Lupita Ferrer pagó ese precio. Pero Lupita Ferrer nunca se quedó paralizada por el dolor. Esa es otra de sus características definitorias. La capacidad de levantarse, de encontrar en el trabajo artístico la fuerza para seguir adelante, de transformar el dolor personal en material para el arte. Es la alquimia que distingue a los grandes artistas de los simplemente talentosos, la capacidad de extraer belleza del sufrimiento. Hay un dato que Lupita Ferrer ha repetido en distintas entrevistas y que resume con precisión quirúrgica la tragedia íntima de quien pone el arte antes que todo lo demás. Antepuse primero a mi trabajo. 5 palabras que encierran décadas de vida. 5 palabras que explican por qué una mujer extraordinaria, admirada y deseada, llegó a cierta edad sin haber construido la familia que habría querido tener. No porque no hubiera amado, había amado intensamente. No porque nadie la hubiera amado, era adorada por millones. Sino porque el trabajo, ese trabajo que la definía, que la llenaba, que era su razón de ser más profunda, siempre terminaba ganando la batalla cuando había que elegir. ¿Fue una equivocación? Lupita Ferrer no lo presenta de esa manera. Lo presenta como lo que fue, una serie de decisiones tomadas en circunstancias concretas, con la información y la madurez disponibles en ese momento, que tuvieron consecuencias que no siempre fueron las esperadas. La vida no tiene botón de retroceso. Y los artistas que más honestamente hablan de ella son los que entienden que las decisiones tienen precio, que ese precio se paga, y que pagarlo no significa que la decisión fuera necesariamente equivocada en su momento. En los últimos años antes de su regreso a las telenovelas en 2023, Lupita Ferrer tomó una decisión que habla enormemente de su carácter. Se alejó prácticamente por completo del trabajo artístico para dedicarse al cuidado de su madre. La madre de Lupita Ferrer es una figura extraordinaria en sí misma. Una mujer de origen español que llegó a Venezuela como inmigrante, que crió a sus hijos con los valores del trabajo y la familia, que vivió para ver a su hija convertirse en una de las actrices más famosas del mundo hispanohablante. Una mujer que, en el momento en que Lupita tomó la decisión de cuidarla, tenía ya más de 90 años de edad, pero que conservaba, según todos los testimonios, una lucidez mental y una fortaleza física admirables. Durante aproximadamente 5 años, Lupita Ferrer puso su carrera en pausa. No completamente, siguió haciendo apariciones, siguió siendo activa en la medida de lo posible, pero la prioridad absoluta, el centro de su vida cotidiana, fue el cuidado de su madre. Eso, para una actriz de su nivel, significó rechazar proyectos, decir no a oportunidades que en otro momento habría aceptado sin dudarlo, sacrificar el brillo de los reflectores por la intimidad silenciosa de los cuidados familiares. ¿Por qué? Porque para Lupita Ferrer, como para tantas otras personas que han llegado a cierta madurez y han reflexionado sobre lo que verdaderamente importa, la familia es el núcleo. La fama pasa, los proyectos se terminan, los premios se acumulan en algún estante y con el tiempo pierden relevancia. Pero la madre que te trajo al mundo, que te enseñó a caminar y a hablar y a enfrentarte a la vida, esa es una presencia que no puede reemplazarse. La decisión de Lupita Ferrer de anteponer el cuidado de su madre a su carrera fue comentada en Venezuela y entre la comunidad latina con una mezcla de admiración y ternura. La reina del drama, la mujer que había dominado durante décadas los escenarios más importantes del mundo hispanohablante, se retiraba temporalmente a la privacidad para cumplir con el deber más humano y más silencioso de todos: cuidar a quienes le dieron la vida. Hay algo que el tiempo no ha podido quitarle a Lupita Ferrer y que es imposible no mencionar cuando se habla de ella: su apariencia física. Con más de 70 años de edad, nació el 6 de diciembre de 1947, lo que la sitúa en los 77 o 78 años en la actualidad,
Lupita Ferrer sigue siendo una mujer de presencia extraordinaria, de una elegancia natural que parece desafiar las leyes del envejecimiento. Su secreto, según ella misma ha explicado repetidamente, no es ningún milagro de la cirugía estética. Ha reconocido haberse puesto botox en alguna ocasión, con esa honestidad característica suya que no miente ni siquiera en los temas más vanidosos, pero ha insistido en que no ha pasado por el bisturí. Lo que ha mantenido su apariencia tan notable es una combinación de factores más prosaicos pero más profundos. Una alimentación cuidadosa, ejercicio regular y, sobre todo, la genética. En mayo de 2023, Lupita Ferrer anunció algo que sus fans en todo el mundo estaban esperando con la impaciencia de quienes han estado demasiado tiempo sin ver a su artista favorita frente a las cámaras. La reina del drama regresaba. Y regresaba a Venezuela, a su tierra, al país que la vio nacer y que nunca dejó de amarla. La producción que la convocó fue Dramáticas, una coproducción de Hispanommedios que Lupita Ferrer aceptó con entusiasmo especialmente por el desafío que planteaba. Después de más de 3 décadas sin actuar en las telenovelas venezolanas, volvía no como la protagonista glamurosa o la figura establecida, sino como villana. Y no cualquier villana, un tipo de personaje que, según sus propias declaraciones, jamás había interpretado en toda su carrera en Venezuela. El personaje se llamaba Yolanda Mistral. Y Lupita Ferrer se entregó a él con la misma intensidad total que ha caracterizado cada uno de sus trabajos en más de 50 años de carrera. Para poder cumplir con el esquema de grabación de Dramáticas, Lupita Ferrer, que desde hacía años residía en Miami, tomó la decisión de mudarse temporalmente a Caracas. Fue un regreso físico a la ciudad donde había dado sus primeros pasos artísticos, donde había construido su reputación antes de partir a conquistar México y Hollywood, donde el público la conoció y la amó antes de que el mundo entero supiera su nombre. Venezuela la recibió con honores. En julio de 2023, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, le entregó la Orden Lago de Maracaibo en su primera clase, uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir un ciudadano del Zulia. Gracias por representarnos en Venezuela y el mundo. Lupita, te recibimos con mucho aprecio y orgullo zuliano. ¡Que viva el Zulia!, expresó Rosales durante la ceremonia, en palabras que resumían el sentimiento de todo un estado ante el regreso de una de sus hijas más ilustres. 2 días después de recibir la Orden Lago de Maracaibo, Lupita Ferrer recibió otro reconocimiento igualmente significativo, su estrella en el Paseo Baral de Maracaibo. Su nombre quedaba así inscrito permanentemente en la tierra que la vio nacer, en el mismo suelo que pisó de niña cuando soñaba con ser actriz sin saber aún la magnitud del sueño que estaba a punto de cumplirse. Cinema Venezuela 2023 también la honró, reconociendo su trayectoria como una de las primeras latinas en llegar al cine de Hollywood, destacando su papel histórico no solo como artista sino como embajadora cultural de Venezuela ante el mundo. Pero el momento que puso fin a cualquier duda sobre si Lupita Ferrer seguía siendo una fuerza viva y activa en el mundo del entretenimiento llegó en la primavera de 2025. La noticia corrió por las redes sociales con la velocidad de un rayo y generó una ola de entusiasmo que recordaba los días de gloria de cristal. Lupita Ferrer regresaba a Telemundo. Lupita Ferrer regresaba a las telenovelas. Y regresaba de la mano de uno de los proyectos más ambiciosos de la cadena hispana, Velvet, El Nuevo Imperio. Velvet, El Nuevo Imperio es la adaptación moderna de la exitosa serie española Velvet, un drama de época que había conquistado a los espectadores españoles con sus historias de moda, amor, intriga y ambición. La versión latinoamericana para Telemundo prometía trasladar ese universo a un contexto contemporáneo, con un elenco de primer nivel y una producción de alta factura. Y Lupita Ferrer formaba parte de ese elenco. La actriz anunció la noticia a través de sus redes sociales con una alegría genuina y contagiosa que sus seguidores recibieron con la misma intensidad. Me siento muy feliz porque estoy de nuevo en una empresa maravillosa de televisión donde tengo muchos amigos, donde he hecho cosas importantes, dijo en un video que publicó desde el set de grabación en Miami. Estoy de nuevo en Telemundo grabando una nueva serie. Estoy trabajando con grandes figuras. Sus compañeros de elenco en Velvet, El Nuevo Imperio incluyen a figuras de la talla de Daniela Navarro, Luciano de Alessandro, Sonia Smith, Chantal Andere, Ailín Mújica y su querida Flor Núñez, con quien coincide en una producción por primera vez. Qué gusto reencuentro con nuestra querida Lupita Ferrer, ahora mi hermana en el nuevo dramático de Telemundo. Por primera vez coincidimos en un dramático, escribió Flor Núñez en sus redes sociales junto a una fotografía de las dos actrices en el set, en una imagen que para los fanáticos de la televisión venezolana tenía el valor de un documento histórico. Velvet, El Nuevo Imperio fue anunciada para estreno el 19 de mayo de 2025 en horario estelar. El regreso de Lupita Ferrer a las pantallas de Telemundo, en horario prime,
con un proyecto de semejante envergadura, fue interpretado por críticos y fanáticos como lo que era: el reconocimiento de la industria de que Lupita Ferrer sigue siendo, a los 78 años de edad, una figura imprescindible. La producción de Velvet, el nuevo imperio, involucra a uno de los equipos de producción más experimentados de Telemundo, y el hecho de que el casting llamara a Lupita Ferrer no es casualidad. Es el resultado de una reputación construida durante décadas con trabajo impecable y una actitud profesional que sus colegas del sector describen con unanimidad como ejemplar. En una industria donde los egos pueden ser difíciles de manejar y donde las fricciones entre actores de primer nivel son algo relativamente común, Lupita Ferrer es conocida por llegar al set con humildad, con preparación y con la disposición de colaborar que hace posible la magia colectiva. Estoy trabajando con grandes figuras, dijo con genuina emoción al anunciar su participación en el proyecto. Y esa emoción, la de una actriz con más de 50 años de trayectoria que todavía se emociona al colaborar con sus colegas, dice más sobre el carácter de Lupita Ferrer que cualquier premio o reconocimiento oficial. Es la emoción de quien no ha perdido el amor por lo que hace. Es la emoción de quien sigue encontrando en el trabajo artístico una fuente de alegría genuina, no solo de sustento o de ego gratificado. ¿Qué es un legado? Es la huella que dejamos en el mundo cuando ya no estamos, o cuando ya no podemos dejar más huellas. Pero en el caso de Lupita Ferrer, el legado no espera ningún final. Está aquí, palpable, vivo, presente en cada rincón de América Latina, donde su nombre sigue siendo pronunciado con cariño y admiración. Su legado artístico es incontestable. Más de 50 años de trabajo ininterrumpido en el teatro, el cine y la televisión. Producciones que marcaron a generaciones enteras. Personajes que se convirtieron en parte del imaginario cultural colectivo de decenas de países. Una técnica actoral que ha influenciado a incontables actrices jóvenes que la admiran como referente. Un nivel de profesionalismo y entrega que sigue siendo un estándar en la industria. Pero el legado de Lupita Ferrer va más allá de las actuaciones y los premios y los ratings. Su legado más profundo es quizás el más difícil de cuantificar: la demostración de que es posible mantener la integridad artística a lo largo de décadas en una industria que tiende a devorar a los que brillan demasiado. La demostración de que la honestidad, incluso sobre los fracasos, incluso sobre los arrepentimientos, es un valor que el público reconoce y recompensa con un amor que el tiempo no erosiona. Lupita Ferrer nunca vendió una imagen que no fuera la suya. Nunca pretendió ser perfecta. Nunca intentó construir una leyenda a base de mentiras cuidadosamente administradas. Habló de sus matrimonios fallidos. Habló de la decisión que interrumpió un embarazo. Habló de los momentos en que la vida la derrotó y de los momentos en que ella derrotó a la vida. Y esa honestidad, en un mundo donde la artificialidad es moneda corriente, la convirtió en algo más que una estrella. La convirtió en una presencia humana de verdad. Se la llama la reina del drama. Y ese título, que podría sonar simplemente como una descripción de su género televisivo favorito, encierra en realidad algo mucho más profundo. El drama verdadero, el que toca el corazón porque proviene de una comprensión genuina de la condición humana, es el territorio donde Lupita Ferrer ha reinado durante más de 5 décadas. El drama es la forma más antigua y más fundamental de arte humano. Desde las tragedias griegas hasta las telenovelas latinoamericanas del siglo XX, el drama ha sido el espacio donde las comunidades humanas procesan colectivamente sus emociones más intensas. El amor y la pérdida, la traición y el perdón, la ambición y la caída, la redención y la condena. Es el espacio donde lo individual y lo universal se encuentran. Lupita Ferrer entendió eso desde que interpretó a Ofelia a los 15 años en un escenario de Maracaibo. Entendió que su función no era simplemente entretener, era acompañar. Acompañar al espectador en su propio proceso emocional, ser el vehículo a través del cual millones de personas podían vivir las experiencias que la vida cotidiana no les permitía o les negaba. Cuando lloraban con Victoria Ascanio en Cristal, no lloraban solo por los problemas de un personaje ficticio. Lloraban por sus propios amores perdidos, por sus propias hijas encontradas o no encontradas, por sus propias culpas y sus propios arrepentimientos. Lupita Ferrer era el espejo a través del cual el público se miraba a sí mismo. Y eso, en el mundo del arte, no tiene precio. El presente de Lupita Ferrer, con Velvet, el nuevo imperio en Telemundo y la reciente consagración en su tierra natal, es brillante. Pero, ¿qué viene después? ¿Qué más puede esperar el mundo de una actriz que ya lo ha dado todo y que, sin embargo, sigue teniendo tanto por dar? La respuesta, conociendo Lupita Ferrer, es que el futuro seguirá siendo tan impredecible y tan apasionante como lo ha sido siempre el pasado. Porque Lupita Ferrer no es el tipo de persona que se sienta a esperar.
Es el tipo de persona que va al encuentro de lo que viene, que enfrenta los desafíos con la misma valentía con que la niña de Maracaibo se subió por primera vez a un escenario sin saber exactamente qué iba a encontrar allí. Quizás habrá más telenovelas. Quizás habrá teatro, ese primer amor que nunca se abandona del todo. Quizás habrá proyectos que hoy todavía no existen pero que alguien está imaginando en este momento, convencido de que para hacerlos realidad necesita exactamente lo que Lupita Ferrer puede darle. Y quizás habrá también, finalmente, esa plenitud personal que Lupita Ferrer busca desde siempre. Ese amor que entienda quién es ella. Esa vejez que no sea solitaria. Esa paz interior que se construye no de un golpe sino de a poco, con cada decisión acertada y cada error reconocido y cada mañana que llega con la posibilidad de empezar de nuevo. Lupita Ferrer tiene 78 años. Y parece una mujer de 45. Pero más importante que su apariencia es lo que irradia hacia afuera. Una vitalidad, una curiosidad, una presencia que no ha menguado con los años sino que, al contrario, se ha profundizado y enriquecido. Una mujer que ha vivido de verdad y que sigue viviendo de verdad. Al final de este viaje por la vida extraordinaria de Lupita Ferrer, lo que queda es una mezcla de admiración, de ternura y de algo que solo puede llamarse gratitud. Gratitud por los personajes que nos regaló. Gratitud por las emociones que nos permitió vivir a través de sus interpretaciones. Gratitud por la honestidad con que ha compartido su historia. Gratitud por seguir aquí, seguir trabajando, seguir siendo la fuerza artística que es, décadas después de su primer paso en un escenario maracucho. Su historia nos habla también de algo que va más allá del mundo del espectáculo. Nos habla de lo que significa elegir. El mundo del entretenimiento latinoamericano tiene muy pocos referentes de la talla de Lupita Ferrer. Figuras que hayan mantenido durante más de 5 décadas una relevancia artística de primer nivel, que hayan tenido éxito en todos los formatos: teatro, cine, televisión abierta, televisión por cable, producciones nacionales e internacionales, que hayan sido reconocidas por el público y por la industria por igual, y que hayan sabido evolucionar con cada época sin perder la esencia de lo que las hace únicas. Son raros. Son preciosos. Y Lupita Ferrer es uno de ellos. Pero también le diría, quizás, que no cambiara nada. Porque cada error, cada pérdida, cada decisión que se lamentó después, fue parte de la arquitectura de la persona que es hoy. Gracias, Lupita Ferrer, por todo lo que eres, por todo lo que has dado, y por todo lo que todavía vas a dar.